Buenas noches nuevamente. Bueno, le damos la bienvenida a esta segunda parte de la clase de hoy, que es súper importante porque tenemos una invitada número uno. Vamos a aprender bastante sobre temas de calidad y además, número tres, ustedes van a tener una asignación sobre esta presentación. Así que, mientras le doy la entrada a los que están en la sala de espera, les hablo pues de nuestra invitada que ya está con la cámara encendida. Se trata de la arquitecta Flavia Elena López, que es arquitecta, especialista en sistemas de gestión de proyectos, con certificación de calidad ISO 9001, experiencia en resolución de proyectos a nivel micro, nivel medio, administración de propiedades tipo residencial y corporativa. Ha laborado en diferentes proyectos en Panamá y en el extranjero, como por ejemplo la ampliación de la línea 1 del metro de Panamá, donde era especialista en estructuras pesadas. También tenemos algunos otros proyectos, mientras le doy entrada ahí en la sala de espera, algunos otros proyectos como OPIFEX en Panamá. Recuerden cuando van entrando, por favor, ir poniendo los celulares, los micrófonos en silencioso, por favor. Uy, es que es por gusto siempre. Siempre hay gente con los micrófonos encendidos. A ver. Eh, Diseño y construcción de gestión de calidad de obras, en ICN Construcciones, en FCC Construction también, el del 2011 al 15, en Managua, Nicaragua también, técnico en control de calidad junior, es arquitecta de la Universidad Católica Redemptoris Mater en Managua, Nicaragua, tiene un diplomado en control de calidad de la Universidad Latina de Panamá, también tiene un máster en Administración de Construcciones de la Universidad Católica Santa María la Antigua de Panamá. Fue mi estudiante en una maestría de Administración de Construcciones hace ya cierta cantidad de años, que no vamos a decir. Y, y desde el momento en que terminó la materia con ella gustosamente, de manera desinteresada, se ha ofrecido para venir a nuestras clases de gestión de proyectos, tanto de licenciatura como de maestría en, 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 en la Universidad de Panamá y en la Universidad de Santa María la Antigua, de manera totalmente desinteresada para hablarles a los estudiantes sobre gestión de calidad. Es una persona súper accesible. Ella le brinda normalmente a los estudiantes su nombre, su teléfono, su correo electrónico y les dice, bueno, si en el futuro tienes alguna duda o alguna pregunta, no dudes en escribirme y con mucho gusto yo te ayudo. Así que creo que vale la pena que este, eh, conversemos hoy con Flavia, que la conozcan. Yo les puedo pasar el contacto de ella en el grupo que tenemos en el Classroom, así que no se preocupen, yo les paso con mucho gusto sus datos, su nombre, su correo, su teléfono y Flavia es súper accesible. Entonces, bueno, sin más, tenemos hoy una invitada de lujo, la arquitecta Flavia López, así que le doy la bienvenida, Flavia. Este es un grupo, como ya te había explicado, es un grupo especial porque son estudiantes de maestría, de dos maestrías diferentes, de la maestría en ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible y también de la maestría de paisajismo y gestión ambiental de la Universidad de Panamá. Este es un requisito que las dos maestrías tienen para graduarse, hacer un cursito de proyectos de unas 40 horas, que es lo que estamos haciendo aquí. La gran mayoría de los estudiantes de estas dos maestrías son arquitectos, pero no todos, pero más del 90 y pico por ciento son arquitectos. También tenemos sociólogos, tenemos topógrafos y personas de otras disciplinas, pero casi todos son arquitectos. Ese es el perfil de los estudiantes que tenemos. Como te dije, bueno, son estudiantes que ya están en el primer año de la maestría, ya terminaron el primer año de la maestría y están comenzando el segundo año de la maestría, ya van por la mitad de la maestría. Esta es la audiencia que tienen hoy, Ok, Flavia. perfecto, genial. Un gusto para mí estar aquí. Tenía un año que me salté con el prof, así que Sí, puede estar que estoy medio
medio rusty del año pasado que no di la charla, pero bueno, Me bypaseaste el año pasado y eso me dolió bastante. estaba súper complicada. Creo que aquí viendo nombres, me suena José Luis Cerrut, creo que es hermano de alguien que conozco, de doña Leslie. José Luis es Ah, arquitecto él. sí, sí, conoces a mi hermana. Ya. Ah, tú eres la famosa Ah, sí, sí. sí, sí. Ok, un gusto entonces a todos. Hablemos de calidad surge de, bueno, como el profesor lo dijo, ¿no? Él dio una clase en la universidad y de pronto me di cuenta que tenía de mi lado un montón de conocimiento que para mí era muy normal tenerlo, muy básico. Y me da cuenta que mis compañeros no habían tenido acceso a esa información. Entonces yo tengo esta idea de que si todos mejoramos y todos compartimos lo que aprendemos, se mejora el mercado laboral general para todos. Contrario a ese celo, digamos, profesional que generalmente existe y más sobre todo en la vieja escuela, de ser un poco más celoso con la información. Yo creo de que cuando en un país el estándar sube, va a ser mucho más fácil para todos nosotros acceder a mejor calidad de servicios y a obtener mejor remuneración por nuestros trabajos y nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, de esto surge Hablemos de Calidad, que básicamente un resumen. Yo soy arquitecta, como el profesor le dijo, y de esas casualidades de la vida quedé en el momento ideal en una compañía multinacional que estaba empezando a gestionar sistemas de gestión de calidad ISO 9001 en toda Centroamérica. Bueno, Centroamérica y América del Sur también, pero digamos que Centroamérica fue mi target porque yo vivía en Nicaragua en ese entonces, tenía 25, 26 años y es ese momento en el que cuando uno es más nuevo, yo ya tenía 4 años de estar trabajando, a uno le designan las tareas que los mayores o los más expertos no quieren hacer. Y cuando vino este sistema de certificación que era obligatorio, me lo encargaron a mí. Me encargaron a mí me cargo de todas las capacitaciones y de manejar el sistema en Nicaragua. En ese momento me volví experta en aplicar sistemas de gestión de calidad para edificaciones. La empresa, la compañía, tenía muchos proyectos de obra civil en horizontal, digamos, en Guatemala, Costa Rica y Panamá, se encargaban más de puentes y carreteras. Y cuando en Panamá empezaron a hacer edificios, requerían a alguien que tuviera el conocimiento. Y fue en esos años tipo 2010 en adelante que los que tienen ya cierta experiencia saben lo que ocurrió en el país en ese momento, que había demasiados proyectos ejecutándose al mismo tiempo y las personas, fue muy difícil encontrar un personal que estuviera interesado y que se supiera entender el sistema muy rápido, por lo cual era más conveniente mudarme del país donde estaba yo, que era Nicaragua, hacia acá. Y por eso tuve acceso, digamos, a ver obras de gran envergadura a una edad muy joven y a tener un montón de conocimiento de este lado, porque cuando uno está en sistemas de gestión de calidad certificados, tiene obligación de estar en contacto con auditores que andan viajando por todo el mundo viendo solamente obras de este tipo. Entonces, estar cerca del auditor y saber leerle por dónde va la pregunta y dónde iba a venir a investigar, me ayudaba a mí a manejar los sistemas en los proyectos que estaban a mi cargo, a saber dónde apuntar y dónde apretar para que a la hora de una auditoría futura no me encontraran por ahí los hallazgos. Y bueno, ha sido fascinante. Soy arquitecta, pero me gusta mucho la construcción, entonces generalmente la gente me confunde con ingeniera, pero no lleve tanto cálculo. Profe, ¿usted me va a proyectar? ¿Usted va a mover las diapositivas? ¿Me va a hacer el trabajillo? Ajá, ok. Vamos a empezar con la palabra estándar, que eso está ahí medio movido, pero bueno, no sé qué pasó. Perdón, Flavia, te estaba diciendo que con mucho gusto y no me había dado cuenta que estaba en silencioso. Sí, estaba el micrófono ahí apagado, pero bueno, no pasa nada, estamos aquí fluyendo. Ok, el estándar, es muy importante tener esta palabra porque es algo que se usa mucho cuando hablamos de calidad, igual que calidad. Estándar es algo que sirve de patrón, es un modelo de referencia para medir o valorar cosas de la misma especie. Ese es el concepto. Entonces,
no olvidemos que es un concepto que si lo leemos no tiene un significado positivo o negativo. Es simplemente un modelo donde usamos para medir. Entonces, de ahí, ay, disculpen a mis mascotas, que esta es la hora que ellas se ponen activas. Eh, de ahí es el momento en el que, como es algo que es neutral, pasa lo mismo con calidad. La gente utiliza mucho la palabra calidad y yo siento que está bastante prostituida en el mercado, porque para todo te quieren decir calidad. Ah, no, tiene buena calidad, es de buena calidad, pero lo manejamos todos y no sabemos específicamente qué significa. Entonces, lo que vamos a ver aquí es qué contiene un sistema de gestión de calidad certificado. Esto no quiere decir de que sea algo bueno o algo malo. Es simplemente una serie de pasos que certifican a una empresa de que sus procesos están estandarizados bajo la normativa ISO 9001. Entonces, vamos a la próxima, profe. Ok, esto es el fundamento de calidad de una empresa. Si ustedes se buscan en Google y entran, esto sería digamos, el centro del sistema, la razón de ser. En el centro tenemos esta rueda celeste que habla de la responsabilidad de la dirección, la gestión de los recursos, la realización del producto y la medición, análisis y mejora. Y a los lados tenemos estos factores que forman parte en algún momento de este ciclo en este sistema. En resumen, lo que quiere decir este sistema es que tiene que haber un objetivo de la dirección de la empresa, tiene que tener una razón de ser. Se tienen que gestionar los recursos, porque los recursos son los que forman parte del producto final. Se tiene que realizar una medición y un análisis y mejora. ¿Cómo sabemos que estamos mejorando o aprendiendo si no nos medimos? Es algo que constantemente en una empresa que está certificada tiene que hacerse. Cosas, por ejemplo, que todos manejamos. ¿Cuántas veces hemos terminado un proyecto y tenemos un montón de conocimiento aprendido de ese proyecto, pero no queda registrado en ningún lado? Entonces, sistemas de gestión de calidad obligan a que los equipos del proyecto, una vez que acabó, se sienten y levanten un acta en el que comparten la experiencia, como, bueno, ya descubrimos que el bloque de 10 si se usa en pedazos de 5 centímetros, se demorona. Entonces es mejor utilizar pedazos de bloque más largos y no tener ese problema de que el bloque se desperdicia mucho. O sea, cosas súper sencillas. A veces pensamos que los sistemas son algo muy elaborado y al final es conocimiento técnico que si nos sentáramos aquí con tiempo, nos damos cuenta que todos tenemos una gran cantidad de información que simplemente va pasando por nuestras vidas a la medida que vamos ganando más experiencia profesional. Para aclarar algo, la ISO 9001 no es una norma para construcción. La norma ISO 9001 es una norma para procesos de manufactura. Manufactura aplica desde hacer zapatos, cepillo de dientes, lámparas, hasta hacer edificios. ¿Qué pasa cuando hacemos edificios? Es que se toma como un prototipo. Si estuviéramos haciendo una planta o si estuviéramos en una planta de calzado, vamos a generar un prototipo certificado por la norma y repetimos ese prototipo millones de veces. En el caso de la construcción, cuando son empresas certificadas, cada proyecto es un prototipo que probablemente no se vaya a repetir, a menos que sean estos proyectos de casas en serie, pero para entender algo, tiene un costo tan alto certificar una empresa, porque no solamente es aplicar el sistema, contratar a las personas que se van a encargar del sistema, contratar las auditorías internas y las auditorías externas, pagar la certificación, que esto es como una licencia. Aquí el que está certificado LEED, el que está certificado PMI, o sea, todos todos sabemos que estas licencias es algo que uno paga constantemente. Esto funciona exactamente igual. La empresa tiene que hacer un pago, mantener un sello y ese sello te da acceso a ciertas licitaciones o tiene ciertos beneficios, ¿no? Entonces, no solamente es mover esta maquinaria por proyectos pequeños. Por eso generalmente en un país como Panamá, en este momento donde la construcción no hay mega obras, no es muy común que las empresas locales de cierto tamaño tengan un orden. Y eso es tan perjudicial para el mercado como para los profesionales que se están ingresando y que se están acostumbrando a trabajar de esta forma. Más adelante lo vamos a ver por qué. Entonces, al final,
Lo que tenemos a la derecha son los requisitos, que eso siempre alimenta lo que es la realización del producto, que en nuestro caso serían todos los términos de referencia, los contratos, todo lo que dicen las normativas, ¿no? Y luego, en la parte que dice amarillito, que dice producto, siempre se mide la satisfacción del cliente. Ese otro requisito de la norma ISO. Siempre tiene que haber una medición de que ese producto que estamos entregando cumple con la referencia o los requisitos que se nos entregaron al principio. Así que podemos pasar, prof. Sí, Flavia, nada más para agregar que, bueno, los estudiantes hicieron unas presentaciones hoy, más temprano antes de tu charla, y Ok. reforzando lo que tú acabas de decir, que estos métodos, hoy hablaron un poquito de ISO, hablaron un poquito de Lean, hablaron un poquito de Six Sigma, y algo que recalcamos más temprano es que estas metodologías usualmente son más para manufactura, que se pueden aplicar a temas de construcción, pero no son pensadas específicamente para construcción, pero son completamente aplicables dependiendo del tipo de construcción que tengas, ¿no? Son Adelante. completamente aplicables y tienen un beneficio brutal para una empresa aún pequeña, porque no es necesario hacer todo el sistema y tener todo el sello para tener un sistema ordenado bajo una norma. Me explico, o sea, una cosa es estar certificado y una cosa es aplicar un sistema y no certificarlo. Y puede tener un gran resultado y rendimiento para las empresas que tienen pequeños o medianos tamaños. Exacto, no es una cosa de o todo o nada. Hay bastantes grises en el medio. Exactamente. Sí, Sí. adelante. La siguiente, profe. Ok, estos son los requisitos mínimos de un sistema de gestión de ISO 9001. Digo, esto es cultura general, cualquier persona que está en este medio debería de manejarlo, porque, como digo, es algo básico. ¿Qué es lo que tiene un sistema? Tiene procedimientos. Esos son esos pequeños libritos donde se explica qué parte del proceso se está describiendo. El segundo es una descripción de funciones. En estos sistemas es muy importante tener, cada persona deja de ser una persona y viene siendo un rol. El día de mañana Daniel no está y pasa Eric a ocupar el puesto de Daniel y no debería de pasar absolutamente nada. No debería haber ningún impasse porque por eso existe un descriptor del puesto y todo debe estar hecho según esa regla, ¿no? Tiene que haber un control de documentación, que aquí es como una pata floja. Generalmente las personas entienden control de documental como que tiene que ser muy sofisticado y en verdad tiene que ser controlar toda la documentación que entra en el medio que esté entrando o que se establezca que va a entrar y que salga también, ¿no? Tiene que estar la gestión de recursos, la planificación de la realización del producto, que creo que es lo básico que la mayoría de empresas, por pequeñas o medianas, hacen, que es el diagrama de Gantt o el control del proyecto con alguno de estos programas de tiempo, ¿no? Controlar la producción y validar el proceso. Una vez que todo esto se ha dicho, tiene que haber una persona, un rol, tiene que haber un momento en el que se esté controlando el proceso sobre la marcha. Se tienen que gestionar todos los productos no conformes, todo lo que no esté bajo la norma, porque generalmente ocurre, algo que esté mal ejecutado se tiene que documentar. No se trata de acusar o de decir de que no tenemos productos no conformes, siempre se trata de documentar cómo se solucionó la no conformidad. Y luego, como les decía en la anterior, medir la satisfacción del cliente. Así que podemos ir a la siguiente, profe. Ok, ¿cómo aplicarlo en la industria de la construcción? Aquí tenemos dos ramas grandes, que es diseño y construcción. Están aquí las personas que se encargan únicamente de diseño, que cuando escuchan esto pensarán como que, bueno, eso no tiene nada que ver conmigo, yo trabajo de esta forma y yo no voy a necesitar en ningún momento un sistema de gestión de calidad. Pero realmente sí aplica un sistema de gestión de calidad para oficinas que solamente se tratan de diseño, así como aplica también para construcción, porque al final el proceso es exactamente el mismo, aunque el resultado y el producto es diferente, ¿no? En un lado sería el diseño y en otro lado sería una edificación. Podemos continuar, profe. Ok, los controles de diseño van en estas etapas. Lo primero es establecer los responsables. La anterior, profe. ¿Qué se me hizo, profe? Es que te estaba echando para atrás y creo que lo que hice fue que adelanté. Sí, se fue para todos lados. Sí, Ok, aquí. ahí está. Disculpa, Ajá, disculpa. no se preocupe. La planificación de las etapas. Primero establecer los responsables.
que era lo que hablábamos en el anterior, que les decía que hay que tener un descriptor de puesto. Esto parece, cuando escuchemos estas cosas, van a parecer cosas tan obvias que pueden hasta parecer innecesarias. Pero no sé aquí cuántas personas han entrado o trabajan en alguna empresa que cuando los contrataron les dieron un descriptor de puesto y están claritos de qué es lo que tienen que hacer. Entonces, Tienen esas descripciones de puesto, que ponerle el trapo porque no está. Ahora viene. Ok. esas descripciones de puesto son muy importantes porque se establecen los roles y es donde vemos hasta dónde llega el papel de quién. Cualquier persona que le guste el deporte aquí, sobre todo cuando son deportes en equipos, que básquetbol o béisbol o fútbol, se dan cuenta que los coaches tienen una posición y un rol para cada posición. Y eso no lo inventó ningún coach, sino que lo inventan los que diseñaron el deporte, ¿no? Entonces, más o menos pasa lo mismo en un equipo, ¿no? ¿Quién es el que diseña? ¿Quién es el que dibuja? ¿Quién es el que revisa? Entonces, todo tiene que estar establecido. Luego, la planificación de las etapas. 3, los requerimientos y normativas. 4, la revisión del producto. 5, el control de los cambios. Y 6, la verificación y validación. Cuando hablamos de diseño, uno de los pasos que la mayoría de las oficinas, por lo menos en el trabajo que yo he experimentado acá en Panamá, sin empresas que no están certificadas, generalmente el diseñador nunca verifica o valida su diseño con una persona ajena. Ni siquiera lo tiene presupuestado, no lo tiene ni por la cabeza. Y eso es muy importante. Lo que te dice la norma es que si alguien diseña, no puede ser esa persona quien revisa y verifica. Digámoslo en otras palabras, si yo soy una oficina de diseño y arquitectura, yo contrato a un ingeniero estructural, mi ingeniero estructural revisa y diseña, yo debería de tener un ingeniero estructural aparte del que diseñó para que valide el diseño. Porque el criterio de un ingeniero a otro puede variar, aunque los números y las matemáticas no cambian, pero es muy importante tener una doble verificación, sobre todo ahora cuando hablan de esto, no quiere decir a todos los diseños, tiene que ser a aquellos diseños que tengan un impacto o que puedan tener un impacto negativo en caso de que salga mal. Y si hablamos aquí, básicamente lo que es electricidad y lo que es estructura son los rubros más costosos en una obra, generalmente, ¿verdad? Dependiendo de la tipología de la obra. Entonces, generalmente son los diseños que se deben de hacer un doble check, porque si algo sale mal en electricidad o si algo sale mal en estructura, conlleva un riesgo también. Entonces, de eso se trata la verificación y validación. Vamos para el próximo, por favor. Entonces, los controles de diseño se basan en elementos de entrada, el resultado del diseño, la revisión y el diseño final. Un elemento de entrada son todos los términos de referencia, todas las normativas, todos los requerimientos que da el cliente. Aquí generalmente pasa de que hay mucha información, sobre todo si son proyectos del tipo públicos, que ya existen unos pliegos que los van copiando y pegando por todos lados. Las personas no terminan de revisar bien esos elementos de entrada y ha pasado mucho que una vez con diseños terminados se dan cuenta que se saltaron un requisito. Entonces, eso no debería de suceder si se planifica correctamente la etapa del análisis de los elementos de entrada. Hacer una buena investigación, como aunque ustedes están aquí y esto es una clase de universidad, no deja de recordarse cuando uno estaba en la escuela o en la universidad en la que uno tomaba un tiempo para investigar. Ese tiempo de investigar, una vez que nosotros nos graduamos y ya nos vamos volviendo expertos, no lo deberíamos de dejar pasar, porque por muchas veces que hagamos lo mismo, puede ser de que cometamos errores por omisión. Entonces, siempre es importante presupuestar o planificar es la palabra en verdad, ese tiempo de análisis y de estudio de la documentación. Lo que ocurre en la práctica es que los proyectos tienen tan poco tiempo que al tener poco tiempo se saltan las etapas, ¿no? Entonces quieren el dibujo, lo que es humanamente posible hacerlo en una semana, lo quieren en 2 días y obviamente entre menos tiempo se recortan las etapas que parecen menos importantes, pero sí son las más importantes, que es el análisis de toda la documentación de referencia. Luego, el tema de la revisión, esas son revisiones internas y se tiene que ir documentando y luego el diseño final. Entonces, la ISO te pide
o el sistema de gestión te pide saber todos los pasos. Digamos que hicimos una casa que tiene 3 habitaciones y la casa tuvo 5 revisiones porque los dueños cambiaron los tamaños de ventanas o los tamaños de puertas. Nosotros, si somos una empresa ordenada, deberíamos de tener guardadas cada una de las versiones y registrados de dónde vinieron los cambios. Porque lo que ocurre es que la típica, que vamos guardando el nombre del archivo, medio le ponemos versión 1, versión 2, y la metemos en un escritorio, al final la tenemos en una carpeta y no sabemos ni cuál fue la última versión, ni de dónde surgió. Dentro de 3, 5 meses no nos acordamos quién fue el que pidió el cambio. Y es muy importante en un sistema ordenado, no tiene que ser ni algo tan elaborado, llevar una tablita de control, tal fecha recibí este correo donde me pidieron este cambio, tal fecha me pidieron imprimir el correo en un PDF y guardarlo, digamos, en una carpeta con la fecha o con el nombre, ¿no? Entonces hay que tener como una trazabilidad del cambio para llegar al diseño final de dónde surgió. Listo, prof. Okay, lo que sería el control de diseño en síntesis o en resumen es generar un acta de proyecto con los responsables. Si hacemos un grupo de 5 o 6 personas, establecer quién es el responsable de qué cosa, aunque sea obvio que yo estoy contratando a un ingeniero eléctrico, por lo menos establecer el nombre de la persona, qué es lo que está a cargo y cuál es el alcance de su diseño. Hacer un listado de la documentación de entrada a utilizar, quiere decir todos aquellos términos de referencia, todas las normativas que se van a utilizar. Hagamos de cuenta y caso que estamos en la escuela y estamos haciendo la lista de los libros que vamos a requerir para hacer el trabajo investigativo. Todas las cosas que se encuentren en internet se tiene que poner la fuente, tal como que estuviéramos en la universidad o en la escuela. Toda la lista de entrada y salida de la correspondencia por cada participante del proyecto. Ahora, bueno, ahora en los últimos 15 años, 20 años que utilizamos correo electrónico, se vuelve bastante incontrolable si no sabemos almacenar la información. Porque sí, podemos filtrar en el correo, pero sabemos de que dependiendo del gestor que estemos utilizando, se puede perder o no la información. Entonces, es importante tener una impresión, un registro accesible de toda esa información o una lista de entrada y salida. Si a veces hay un cambio, siempre es como que sí, alguien me lo dijo, pero no recuerdo si me lo mandó por correo, me lo dijo por WhatsApp o lo vimos en una reunión. Todo se debe documentar. Se debe planificar las etapas de diseño, tal como se los indicamos, que era etapas por lo menos de análisis de la información, todo lo que es la etapa de realmente hacer lo que es el trabajo de diseño o de dibujo y la etapa de revisión. Hacer una lista de revisión de diseños con los cambios, cada cambio de la obra, así sea espesores de pared, cambio de materiales, o modificaciones a los ambientes se debería registrar en una tabla. O digamos que en empresas certificadas o en sistemas certificados existe una tabla donde eso está recogido, ¿no? Verificación de diseño por personas que no participaron en la elaboración. Esto, como lo decías, dependiendo de la naturaleza del proyecto, se puede escoger qué especialidad es la que la va a revisar una persona ajena. Y el listado de documentación con sus revisiones. Tiene que estar desde el plano cero, conceptual, las 3 rayas que uno hizo en una servilleta que luego pasó al AutoCAD o al Revit, y de ahí en adelante ir guardando cada versión del archivo. Entonces, los que se dedican a diseño, esto es, digamos, una línea, un orden, cómo deberían de tener su información. Y como les mencionaba al inicio, esto es algo que debería ser un estándar en el país. O sea, una persona que está estudiando en la universidad debería de saber manejarse de estos casos. Esa es la única forma de que como país elevemos el nivel, realmente. Porque cuando nosotros estamos teniendo esta conversación ahorita y me ha tocado hablar con personas en otros países, hay países que están mucho más adelante y aunque no tengan un sistema, ya desde que están estudiantes piensan de esta forma. No es lo mismo hablar con un arquitecto español o italiano que hablar con un arquitecto centroamericano. Y en este mundo donde estamos globalizados y todos podríamos acceder a participar en concursos de diseño en otros países, a la hora que salimos a participar o a medirnos con otros países es donde nos damos cuenta de qué nos hace falta, ¿no? Entonces, les dejo esta información por acá. Ojalá y les haga sentido y bueno, como les dije, ¿no? Cualquier cosa que tengan en preguntas de este tema en específico, siempre estoy a la disponibilidad. Si seguimos, vamos a seguir entonces con el otro capítulo que sería construcción y cuáles son los controles de esta etapa.
Cuando hablamos de construcción, tenemos que tener una organización del proyecto, el organigrama o el descriptor de funciones, la planificación de todas las etapas del proyecto, que eso generalmente existe en las obras, que es el famoso project, un control documental, una gestión de compras. Sigamos, profe. El control de procesos técnicos, el control de las inspecciones, el control de los cambios y las no conformidades. Todo esto que estoy mencionando son capítulos dentro del sistema. En la organización de proyecto tiene que haber siempre, 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 que la mayoría de empresas se la saltan, un acta de inicio de obra. En cualquier proyecto de ejecución informal, cuando uno llega y pregunta ¿cuándo inició esta obra? Se ven, se rascan la cabeza, no se acuerdan si existe un contrato, pero el contrato fue firmado un día y no se tiene claro. Generalmente cuando tenemos un sistema de gestión de calidad, por lo menos las auditorías que yo he presenciado aquí en Dominicana, en Colombia, en Nicaragua y en Costa Rica, siempre lo primero que pedía el auditor, que generalmente venía de Europa, era el acto de inicio de obra. Si el auditor llegaba a tu obra, te pedía el acta de inicio de la obra y no la tenías, ya desde ahí le abrías la mente de que sabías cómo estaba. Era como el termómetro, como meter el pie al agua fría, ¿no? Como saber por dónde estás. Entonces teníamos que tener un acta de inicio de obra, un organigrama de proyecto. Estas eran cosas básicas que esa persona siempre pedía. Y aunque parezcan básicas, en muchas obras pasaba de que esta persona se fue y dejó el puesto y entonces este puesto ya no lo está haciendo esta persona o este puesto se puso al principio porque pensábamos que íbamos a contratar este puesto, pero al final no lo contratamos y nunca ocurrió y quedó el hueco en el organigrama. Entonces son cosas que son tan simples, tan que pueden pasar desapercibidas y son tan importantes a la vez. Entonces, tener el organigrama, tener el acta de inicio de obra, tener una descripción de funciones, qué hace un ingeniero residente, qué hace un ingeniero asistente, qué hace el gerente de proyectos. Son cosas que tienen que estar descritas, aunque sea con bullet points en algún lado. Porque luego pasa, y no, a todos podemos aquí más o menos haber escuchado o vivido en carne propia, de que te contratan para una cosa y terminas haciendo 8 cosas que no estaban destinadas porque te vieron que tuviste cierta chispa y te fueron encajetando funciones que no eran. Y volviendo al tema de que queremos mejorar el mercado laboral, esa no es una forma ni para una persona aprender, ni para un mercado laboral ser más justo y equitativo, que es lo que todos deberíamos de aspirar en este tiempo, teniendo responsabilidad de hacerlo o participando dentro del sistema, ¿no? Y actas de reuniones periódicas. En un sistema, en una organización, digamos, certificada, tienen que haber reuniones y las reuniones se tienen que dejar documentadas. Una minuta de reunión, se reunieron para esto, revisaron este avance, por aquí estamos. Entonces, como que tener esa lista es muy importante. Vamos al siguiente, profe. Ok, la planificación de la obra creo que es lo que aquí la mayoría de personas hemos visto, que es realizar este cronograma. En muchas empresas no se vuelve a hacer una revisión. Lo he visto, me he constatado y últimamente que he trabajado en proyectos que no están certificados y he trabajado con empresas locales de cerca, me doy cuenta o ha sido un termómetro para darme cuenta que las personas están generando proyectos o están teniendo empresas y no están haciendo ni siquiera lo básico que es establecer cronogramas reales. Siempre programan actividades que no están programadas realmente, no tienen las holguras que es o tienen unas holguras que son irreales, llegan las fechas y nunca las cumplen. Entonces, aparte de lo que realmente es un cronograma bien ejecutado o bien planificado, se debería establecer una revisión periódica. La norma no te indica cada cuánto, eso es muy bueno porque te deja un espacio y el proyecto, en el acta de inicio de obra se establecen estas cosas. En el acta de inicio de obra uno establece cada cuánto se va a reunir con el equipo y cada cuánto uno va a revisar la planificación periódica. Uno puede definir muchas cosas en esas actas, entonces eso se deja establecido ahí. Veamos el siguiente, profe. En la planificación de la obra, una vez que uno tiene el cronograma de Gantt o la lista de actividades, es donde uno empieza a decidir a qué actividades le va a hacer un procedimiento, qué actividades vale la pena inspeccionar, cuáles son las actividades que se le hacen ensayos y cuáles son las actividades que se deben de controlar las compras. Entonces, aquí hay un ejemplo
muy básico, digamos que está en el capítulo de la descripción, es una copia de lo que está en un cronograma o en una planificación de obras, y luego se establecen los controles o los procedimientos generales a las actividades. Quiere decir que esto me ha pasado mucho, y no solo acá, me ha pasado en los países en los que he implementado sistemas de gestión de calidad. Cuando esto existe como esta gráfica en la que mañana llegas a tu trabajo y te dicen de que vas a estar certificado ahora ISO 9001. Llega un momento como de euforia. Todo el equipo de proyectos se siente muy bien, no tienen idea exactamente qué es lo que tienen que hacer, pero se sienten muy bien y quieren hacer todos los papeles del planeta. Pero se les olvida que aparte de hacer todos los papeles para el sistema de gestión, tienen que cumplir con su trabajo. Quiere decir que tienen que ejecutar una obra en tiempo, con una mano de obra local en el país en el que estén. Entonces, luego llega un momento que a los 5 días sienten atropellados por la cantidad de información y por todo lo que tienen que hacer. Y no es necesario hacerlo de esta forma. El sistema no te dice que tenemos que hacer un procedimiento para cada actividad, no te dice que tenemos que hacer una inspección para cada actividad, no te dice que debemos de hacer un ensayo para cada actividad, para cada material, ni que se deben de hacer las compras de una forma u otra. Entonces hay que utilizar la regla de menos a más. Digamos que tenemos un proyecto sencillo, vamos a hacer un procedimiento para aquellas cosas que sean necesarias. Vamos a hacer una instrucción de trabajo que nos funcione como un documento que luego podamos utilizar para cotizar esa actividad. Vamos a hacer ensayos a los materiales. Generalmente el tema de los ensayos, sobre todo en Panamá, está bastante establecido. Cuando son movimientos de tierra, las normativas del MOP van diciendo, ¿no?, cada cuánto se hacen ciertos ensayos. Entonces, vamos a tratar de hacer cosas simples, vamos a hacer las cosas mejor, hacer un proyecto que sentimos que pudimos haber hecho más, y no hacer un proyecto que nos llenemos de metas que a los 2 meses de estarlas implementando, sentamos como que es imposible cumplirlas. Luego, el tema de las compras, vamos a poner controles a aquellos materiales o a aquellas cosas que realmente sepamos que si se reciben mal en la obra o se almacenan mal, se puede perder el material. Entonces ya cada uno, dependiendo de la especialidad o la experiencia que tienen, se le pueden venir a la mente materiales, ¿no? A nosotros nos pasó en un proyecto en Nicaragua que se compraron unos grifos. Esos grifos llegaron de Italia, no sé, se puso una orden de compra, el grifo llegó, llegaron a un almacén, no pasó nada, se almacenó ahí por un tiempo. Cuando la persona de compras fue a visitar la obra, ya que la obra estaba terminada, la persona se da cuenta que los grifos que llegaron no eran el acabado que habían comprado. Cuando vamos a revisar la documentación, efectivamente la factura tenía un acabado y se entregó otro material. No nos dimos cuenta hasta que el proyecto estaba súper finalizado y a punto de unos días de entregarse. Entonces, este tipo de cosas se evitan con un sistema de gestión de calidad establecido. ¿Cómo? Dejando evidencia a la persona que va a recibir el material, qué es el material que va a llegar y qué se tiene que fijar. Entonces, para eso son estas cosas, y cuando uno las pone en práctica, te ahorras tiempo y te ahorras dinero. Entonces, el sistema tiene que ser útil y adaptable a la realidad de la empresa en la que estés trabajando. Porque recordemos que si recordamos el primer gráfico, esto siempre se debe a la dirección de la empresa. Las empresas tienen una dirección y generalmente tienen un objetivo que es ganar dinero. No estamos aquí para perder dinero, ¿no? Entonces, este tipo de controles siempre ayudan a mejorar los rendimientos de las empresas. Vamos a la próxima, profe. El control de documentación debe ser algo sencillo. Ahí tenemos un ejemplo que tiene un nombre de plano, un número de revisión y una fecha de entrada en vigor. Todo lo que es sistema de gestión te pide que el plano que se esté utilizando esté avalado por alguien. En ese momento yo viví esa transición, eso fue allá por 2006, 2007, que los planos todavía, tenía estos planos impresos súper grandes que andaba la gente en obra. Y más de alguna vez sucedió, porque en ese momento empezaba que el AutoCAD a estar más accesible, que llegaba el topógrafo y pedía una ampliación porque necesitaba ver algo de ese plano, y pedía una impresión, y cuando acordaron, tuvimos una auditoría que llegó la persona y
llegó y andaba una libreta de recortes de planos. Ningún plano tenía nombre, fecha, no se sabía de qué versión de plano había sacado. Y lo recuerdo claramente porque solucionar, digamos, ese hallazgo nos costó como 6 meses de mandar evidencias todos los meses a la empresa auditora de que realmente se había corregido ese tema. Entonces, ahora ocurre, pasa y las personas ni siquiera tienen la conciencia. Me pasa todos los días, me pasó la semana pasada, estuve en un vaciado revisando con unos planos. Cuando llego a la obra, tengo un plano y todo lo que está armado no tiene nada que ver con lo que está en el plano. Pero el plano, el último. Y en una empresa que tiene este sistema Aconex, que es un sistema, o sea, es un gestor documental súper bueno, así que no es un tema del gestor documental ni del programa, es un tema de la concepción humana de actualizar los documentos. Se hizo el vaciado, hoy es lunes, el sábado llegó una nueva versión del plano, el vaciado se hizo el miércoles, y en esa nueva versión quedaron pendientes unos pases de tuberías. Estamos hablando de unos tanques de agua, que ahora se tienen que picar un acero, picar un concreto para pasar unos pases de agua, solo porque no actualizaron los planos. Entonces, ahorita les voy a hablar de control documental y les parece algo súper lógico, súper sencillo, pero no es tan lógico ni tan sencillo porque en todos los proyectos que he participado en mi vida me he encontrado ese tipo de problemas. Y si nos sentamos, estoy segura que no solo a mí me ha pasado. El tema de gestión documental es grave, las personas no tienen conciencia de la documentación que sacan, lo pasan por desapercibido, piensan que los cambios no repercuten o no tienen más allá implicaciones, pero generalmente pasa. Entonces, el sistema es muy, digamos, enfático en que la documentación se controle y que la documentación no esté editable y accesible para cualquier persona, porque puede ser un peligro después. Y ese peligro es un costo o es una responsabilidad. Digamos, en el caso de la estructura, es una responsabilidad. La siguiente, profe. El control de compras, esto también varía de empresa a empresa, pero digamos, el sistema te pide que exista una planificación de compras, que generalmente viene del programa general de obra, una especificación de compras para aquellas compras que sean especiales, tener un formato que explique qué es lo que se tiene que comprar, una lista de proveedores y un sistema de evaluación de proveedores. Hay empresas que lo hacen, hay empresas que no lo hacen, pero para filtrar tus proveedores tenés que evaluarlos y la forma de evaluarlo es cada vez que te funcionan o te suplen algo, sea un servicio o un material, poder evaluar si fue de la calidad o en el tiempo o en los valores que uno requería, ¿no? Se hace un informe de recepción, que era lo que les contaba, como el tema de las llaves, esas de los grifos que llegaron con otro acabado, y un tema de ensayo y pruebas, porque al comprar un producto, digamos que compramos concreto, sabemos que a ese concreto hay que hacerle unos ensayos. Compramos todo este material de relleno para pisos, para gravas, todo esto sabemos que tienen que tener una prueba. Compramos acero, sabemos que tiene que tener un certificado de calidad. Compramos todo lo que es cableado, sabemos que tiene que tener una certificación, igual con las tuberías. Entonces, esto se controla desde el área de compras y se condiciona desde la compra, porque no es lo mismo que yo te compre 5 millones de dólares en acero y una vez que me los mandaste a entregar al proyecto, yo te empiezo a pedir certificados. Entonces, desde el principio del proyecto, si yo tuve el tiempo para planificar, sé que el término de referencia me dice que voy a comprar un acero de una calidad que cumpla esto. Y de ahí es donde yo, antes de comprarlo, voy a seleccionar a mi proveedor y voy a pedir exactamente lo que debo de hacer. Entonces, eso sería lo que es compras. Ok, una especificación de compra tipo tiene el tipo de compra, si es un pedido o es un contrato, un título, o sea, digamos que una hoja así que diga qué material, qué equipo, qué servicio, cuáles son los requisitos técnicos, cuáles son las condiciones de entrega y cuál es la documentación a entregar. Digamos que eso es lo más simple que puede tener una especificación de compra. Y muy importante es las condiciones de entrega, porque en el caso que es un subcontrato, ¿qué pasa? Yo vengo y subcontrato repello, paredes de bloque con repello. Y yo pongo pedido o contrato, digamos que es un subcontrato, es un contrato. Le pongo el nombre, le pongo paredes de bloque con repello.
Requisitos técnicos, ahí le pongo que tenga paredes de bloque de 4 pulgadas o de 6 pulgadas con refuerzo de barras a tanto, con repello de tanto espesor, X. Condiciones de entrega. Esto es muy importante y es donde estamos fallando o se falla mucho en el país. ¿Qué pasa? No se especifican los plazos. No existe como cuándo esa persona debe terminar ese servicio. No se especifican las inspecciones que se van a realizar. Y ahí es donde vienen los problemas. Porque, ¿qué pasa? Si yo te contrato y no te digo cómo te voy a medir, a la hora que te vaya yo a medir, ¿cómo te puedo exigir un acabado? Sobre todo estando en un país donde no existen controles de calidad establecidos, ¿no? Porque, volviendo al tema, en Europa, por ejemplo, nadie coincide de que me van a contratar y no me van a exigir cierta calidad. Aquí uno contrata a una cuadrilla pequeña y nadie nunca les ha entregado un papel como este ni le ha dicho, ok, por cada metro yo te voy a permitir tanto de desplome. Nunca se les dice. Entonces, a la hora que queremos recibirles, no podemos exigirles. Mientras que si ustedes elaboran una hoja como esta y a cada material o a cada servicio se les dice qué es lo que se espera, es mucho más fácil cotizar y es mucho más fácil inspeccionar después. Y la documentación a entregar, ahí se pone desde el seguro social, que ha pasado mucho, ¿no? Que a veces contratamos y luego es como, hey, necesito que me entreguen el pagisalvo del seguro social, pero no le dijeron antes a la persona que iban a pedir eso y la persona no tiene ¿cómo se llama? Ni en planilla a los trabajadores, que es ilegal y no debería de pasar, pero sabemos todos aquí que pasa, ¿no? Entonces, hay que establecer exactamente todo lo que se necesita en ese producto o servicio. Para eso es una especificación de compra, no es para hacer papeles de más. Es un documento que si se hace bien es muy útil a la hora de manejar contratos y subcontratos en la obra. Ok, control de procesos de ejecución. Hablábamos de procedimientos constructivos, de instrucciones de trabajo, de puntos de inspección y de trazabilidad. ¿Qué es un procedimiento constructivo? Es un documento que va a especificar y generalmente la gente se inspira, hacen unos libros de 5, 10, 15, 25 páginas para describir cómo van a hacer una actividad. Una instrucción de trabajo es una hoja, a mí personalmente me gustan mucho más. Es una hoja, un documento que no debe pasar de una hoja que indica qué se está haciendo. Usted va a hacer, pared de bloque, ok. Primero, limpieza del área. Segundo, poner la replanteo. Tercero, insertar las varillas que van de refuerzos verticales. Cuarto, poner los bloques. Quinto, o sea, como que van todas las instrucciones una a una, muy detalladas, muy sencillas. No es un documento muy elaborado. El punto de inspección es el documento favorito de las personas porque es cuando uno va a obra y ve al muchachito que acaba de salir de la universidad que le dieron esta hoja y anda rellenando fichas a lo loco. Los puntos de inspección realmente son los controles que necesita una actividad. Volviendo al tema de las paredes de bloque, ¿qué es importante controlar en una pared de bloque? En mi opinión personal, lo primero que es importante es si la pared está aplomada y tiene buena línea. Entonces, ¿tiene buena línea? Sí o no. ¿Está aplomada? Sí o no. ¿Se elaboró la traba del bloque o la colocación del bloque según lo que indica la normativa? Sí o no. ¿Tienen los bloques quebrados o están completos? Se coloca. O sea, pueden ser 5 preguntas básicas. No es necesario hacer aquellos formularios súper largos de sí o no o de rellenar papeles que no tienen un sentido. Y la trazabilidad se aplica para aquellos materiales o aquellas actividades en las que es importante saber dónde quedaron colocadas. Ejemplo clásico, el concreto. Nosotros recibimos un concreto, hacemos un ensayo y con ese ensayo garantizamos que ese concreto cumplió una resistencia, pero al sacar el ensayo sabemos exactamente dónde lo colocamos. Entonces, es un elemento que generalmente en la obra se sabe dónde quedó colocado y eso significa que hay una trazabilidad. Aquí tenemos los puntos, por ejemplo, un ejemplo de una instrucción de trabajo
que es lo que les mencionaba. Habla de limpieza de un área a formaletear, replanteo de líneas, preparación y limpieza de la superficie. O sea, lo que tenemos es la lista de instrucciones. Pensamos en cómo se ejecuta la actividad y describimos toda la lista de lo que se va a hacer. Y al final hay una parte que se llama criterios de aceptación, que al igual que en la parte que hablábamos de compras, es súper importante que la persona sepa cuáles son las reglas del juego. Volviendo a cualquier juego, si aquí alguien es fanático de algún deporte, ustedes saben, antes de iniciar un juego hay unas reglas. Y así todas las personas cuando están en una cancha saben qué sí se puede y qué no se puede. Entonces, lo mismo debería aplicar para nuestro trabajo. ¿Qué cosas vamos a permitir y qué cosas no vamos a permitir? ¿Es más fácil para ustedes como inspectores o es más fácil para ustedes si, en el caso que sean subcontratistas? Y es más fácil para las personas que están trabajando. Entonces, aquí no queda de que me caíste bien, entonces voy a ser más exquisito y te voy a recibir mal, o, perdón, me caíste mal y voy a ser más minucioso, o me caíste bien y te voy a dejar pasar las cosas. No, aquí se establece qué es lo que realmente se debe cumplir y si lo estás cumpliendo o no. Es mucho más fácil y más impersonal. Las normativas o los sistemas de gestión están hechos para que las cosas fluyan independientemente de las personas que lo estén ejecutando. Vamos al siguiente, profe. Este es un programa de puntos de inspección que este es para armado de acero. Si vemos, se pone qué es lo que se está haciendo. Verificar el acero de refuerzo que sea el especificado en planos. Que los elementos armados, revisar la cantidad de barras. Se revisan los traslapes del acero según las normativas. La limpieza del área donde se está colocando la armadura. Se verifica de que se coloquen las calzas adecuadas. Y la posición y línea de plomo de armadura. O sea, son cosas que si yo se las leo aquí, todas las personas que han estado relacionadas con una actividad de estas saben que se hacen. Es más, ustedes lo hacen cuando van a ver una armadura. Aunque estén en un proyecto de visita y no sea su responsabilidad, nosotros vamos aquí a cualquier hora de invitados y nos fijamos en una armadura y sabemos qué revisar. Lo único que hay que hacer en un sistema de gestión es documentarlo y escribirlo y establecer, eso es importante, establecer una intensidad de muestreo. La norma no te dice que tenés que muestrear todos los elementos de acero de tu proyecto. La norma te dice que digas cada cuánto lo vas a hacer. Y eso se establece según el equipo de la obra. Entonces, aquí es donde les decía yo que la gente se emocionaba y quería revisar todo el acero de todo el edificio. Cuando se pusieron a ver que había que rellenar un papel por cada columna o por cada viga, es donde se daban cuenta de que era imposible hacerlo. Entonces, aquí, por ejemplo, si ven, es 3 elementos por eje. Este es un ejemplo de un proyecto real. Entonces, ¿y quién es el responsable? Hay inspecciones que son a cargo del residente, hay inspecciones que son a cargo del capataz o del maestro de obra. Y eso que dice ahí de punto de espera, quería decir que si esa inspección no estaba bien hecha o se hizo y no está satisfecha, no se puede pasar al siguiente punto. Y las especificaciones, siempre es bueno poner a qué plano, a qué referencia o qué parte del programa de, ¿cómo se llama? Términos de referencia, se está haciendo el llamado. Así que ese es un ejemplo sencillo de lo que son puntos de inspección. Aquí teníamos un ejemplo de que esto se puede representar gráficamente. Esa es una planta de un edificio real también, donde así se marcaba en qué momento o en qué etapa se habían hecho las inspecciones. Por colores se había dividido por los meses y el número que está puesto dentro de cada color quiere decir que era el número del documento. Quiere decir que si yo me iba a mayo y el documento 30 era el documento donde había revisado la pastilla T22 de la losa de ese nivel. Cada proyecto decide de la forma que se hace, pero eso es una forma de... Eso era muy típico. Cuando uno tenía una revisión de auditoría, el auditor caminaba la obra y mientras caminaba la obra te iba preguntando cosas que le ibas a mostrar luego en la oficina. Entonces era como, quiero ver el registro de esta columna o quiero ver el concreto que tiene esta losa. Quiero ver, entonces ya uno llegaba a la oficina, sabía lo que le habían preguntado y si tenía un sistema de gestión, tiene que estar organizado y ordenado y sabía dónde encontrar la información, que eso sucede mucho, ¿no?
A veces tenemos la información, pero de aquí que la encontremos, porque está en un rollo de papeles que nunca se organizó o no hay un sistema establecido de archivo, y entonces encontrar cualquier documento de hace 2 o 3 meses es súper difícil. El sistema de gestión te ayuda a ser organizado y ordenado, te obliga, no hay otra forma. Eso también es un tema de trazabilidad. Cuando hablamos de trazabilidad, este es el ejemplo del concreto. Esta también es una losa del edificio. Y si vemos ahí, hay un tema que están todos los resultados, cada circulito son los resultados del concreto. Entonces, vemos unos que están amarillos, que tienen baja resistencia, y en la mayoría de ahí están verdes. Entonces, ahí está el número del muestreo, que era el ensayo número tal, y está si aceptable o no. Era una forma rápida de ver en obras si habíamos obtenido o no la resistencia o qué áreas o qué zonas había que hacer algún seguimiento adicional. Y si veíamos ahí, era un ejemplo de cómo lo cazábamos, qué era lo que pasó. En el anterior se puso en rojo una esquina y era que el ensayo 156 no daba, que si lo vemos ahí, que estaba colocado en uno de los ejes, el límite de la zona, tenía la temperatura más alta. Claro, recordemos que cuando se montan estos controles, no se tienen los resultados hasta los 28 días, que es el resultado que la norma te indica como válido. Entonces, en el momento se marcaba como rojo, como un seguimiento, porque el concreto tenía alta temperatura o más temperatura de la que estaba establecida para el proyecto, pero luego vimos que la resistencia del material dio 123%, así que quiere decir de que no hubo ningún tema con la resistencia, pero sí se tenía bajo observación la zona en la que se había colocado el concreto. Esto también se hacía para llevar un control de estadística. Esto es una gráfica muy divertida. A mí me parece divertida porque o sea, con la empresa concretera que he trabajado en los últimos 12 años en Panamá pasa eso. Pero no es normal porque he visto proyectos en otros países y no tiene esta variación. Este es unos resultados de concreto de 28 días de 34.5 megapascales. Si vemos, hay unas variaciones para el mismo producto, que es el concreto de 34.5 megapascales, hay una variación para el mismo producto en diferentes días. Quiere decir que hay ensayos que te daban súper cerca de la resistencia y hay unos ensayos que te dan súper elevados a la resistencia. Cuando trabajaba con españoles, esto les parecía una locura, porque ellos decían que en España, si una empresa concretera tiene estas variaciones o estas fluctuaciones, es tan malo que la pueden cerrar. Y aquí en Panamá es tan admitido porque no existen normativas del país que te digan o te indiquen que no puede operar una concretera con estos resultados. Esto lo podemos encontrar en cualquier marca del mercado. Es una cosa, bueno, tal vez alguien que sea ingeniero ya experto o especialista en concretos puede dar una justificación. Yo he estado en muchas reuniones y nunca he encontrado una justificación lógica de por qué sucede esto. Y esto sería un ejemplo del control de los cambios. Cada vez que se está ejecutando una obra, siempre hay cambios. Se eliminan las columnas, se mueven los muros, se modifican. Se supone, y en teoría con tecnología BIM o trabajando un proyecto bajo la metodología BIM, se deben de evitar la mayoría de los cambios porque para eso se detectan previos, ¿no?, a la ejecución de las obras. Y todo lo que son interferencias o todo lo que son conflictos, el programa te lo tira y te dice dónde están para poderlo solucionar antes. Esto es un ejemplo real de un proyecto de hace 12 años, sí, o 2011. Y eso era lo que se hacía en la obra, era un libro, porque obviamente era un proyecto súper grande y entonces teníamos cada vez que se hacía un cambio, se registraba en este formato, se ponía la solución adoptada, había un informe firmado por el ingeniero que lo haya avalado y tenía un costo, que es lo que no se ve en la ficha, en la siguiente columna, pero sí, todos los cambios tienen un costo y siempre se les colocaba el costo. Era una forma también de saber por dónde andaba la plata. El tema de las no conformidades también tiene costos. Entonces, era lo que hablábamos. En un proyecto siempre las personas no quieren decir en qué se están equivocando.
Y si el auditor llegaba y tenías un proyecto de 9, 10, 15 plantas y tenías 5, 10 no conformidades, no te creía. No te creía porque al final todos los días se cometían errores y ajustes y si lo vemos ahí son cosas muy sencillas, ¿no? Fallo de la formaleta cuando se está vaciando, se hizo una modificación en paredes, hubieron segregaciones en columnas y siempre se debía de registrar y de colocar el costo del material de reparación o de las horas de trabajo, hombre. Siempre se hacía por lo menos una ponderación estimada de cada no conformidad. Este costo no iba hacia ningún lado, o sea, no es que se marcaba o se cobraba al trabajador o no, pero sí era como para cuando se cerraba el proyecto se tenía una idea cuánto eran aquellos patologías que costaban más. Y aquí era muy interesante ver, porque luego que habían cosas que eran muy recurrentes, generalmente era más fácil detectar que no siguieran ocurriendo. Nos pasó una vez con unas columnas en un sótano que en el primer vaciado empezaron a segregarse y fueron como 15 columnas segregadas en el primer vaciado, otras 15 columnas en el segundo, y luego se adoptó una solución súper fácil que era que por el tipo de concreto la lechada estaba como muy fluida y se hizo un sello de la formaleta con silicón. Se sellaban las formaletas con silicón, el silicón costaba $5, se podían sellar las formaletas y dejó de segregarse la lechada de las columnas. Entonces se adoptó en las siguientes plantas y era un edificio de 7 plantas. Al final, entre el ajuste de la fluidez de la mezcla y cuidar bastante más el sello de la formaleta, fue un problema que se eliminó súper rápido y se ahorró dinero y se ahorró tiempo. Al final es importante saber por dónde nos estamos equivocando para saber por dónde o cómo atacar los problemas. Pero si es algo si en la empresa existe esta cultura de la vergüenza y de no hablar de los errores, entonces uno no crece y uno no avanza. Una pregunta, y Sí, disculpa que te interrumpa. Am, Cuando son esas no conformidades, se toman en cuenta para hacer los puntos de inspección. O sea, podría para... ser. Claro, si al final de la obra o digamos al final de la etapa, digamos que estamos haciendo un edificio de 8 plantas y en la primera planta nos damos cuenta que estamos fallando eso, en el sellado de la formaleta, lo agregamos en un punto de inspección, porque quizás no lo habíamos puesto. Entonces, hacemos una edición del formato de puntos de inspección y lo agregamos allá para que en la planta 1 a la 8 que nos quedan pendientes, sepamos, o el personal que esté en obra, que generalmente no es el ingeniero que está, ¿verdad? Sino que puede ser el capataz, sepa y cuide ese detalle. Es buena acotación esa, Miguel. Ok, muchas gracias. Listo. Y el archivo de proyecto. Esta ya es la última parte, que es donde indica que se debe llevar un control documental con la información respaldada y accesible a todas las personas según sus funciones. Esta información también funciona para el cierre del proyecto. Un proyecto no se cierra, digamos que por la responsabilidad son 5 años después que existen. Hay proyectos que la información, según la empresa, se destruye hasta 10 años después. Entonces, es bueno tener toda la información. Digamos que cerramos el proyecto, tenemos todas las no conformidades, puntos de inspección, archivo fotográfico, planos, programas, actas de reuniones y todas esas carpetas y toda esa carpetita de proyectos se guarda y durante los reclamos o durante otro proyecto similar, digamos, no tendríamos que que estar en un litigio, pero vamos a hacer otro proyecto, digamos que hicimos una escuela. Vamos a hacer otro proyecto de escuela que es muy similar. Buscamos el archivo y sabemos por dónde estuvieron los errores o qué cosas nos pueden ayudar en el sistema. Entonces, es muy importante tener un archivo de obra organizado y compartido entre la organización. Y lo último sería medir la satisfacción del cliente. Una de las cosas que te dice la norma es que hay que medir la satisfacción del cliente y la encuesta o esa medición se debe hacer a la persona que firmó el contrato. Muchas veces lo queremos hacer a niveles del inspector de la obra o de la persona que estuvo cerca de nosotros, pero en verdad tu cliente es la persona que firmó el contrato y tiene que ser a esa persona para que se pueda dar el cierre del proyecto
o se pueda tomar en cuenta como la satisfacción del cliente, a menos que esa persona designe a alguien más por escrito, entonces sí se hace a otra persona. Pero siempre, siempre, siempre es importante tener ese feedback. Bueno, es un requisito de la norma, no es ni siquiera que si tenemos un sistema y no tenemos eso, vas a tener un tema que hacer para poder tener una certificación. Entonces, al final, lo único que me queda decirles es que recordar que la calidad es una mentalidad. Más que usar esa palabra como que es buena o mala, es un tema de mentalidad, es recordar que un estándar es un requisito que uno tiene para compararse y la calidad, algo que nos puede ayudar a elevarnos como nivel profesional y a mantener, digamos, una armonía dentro de nuestra profesión. Así que bueno, eso sería todo. Gracias por su tiempo y ahora quedo disponible por si tienen alguna pregunta o quieren compartir algo de su experiencia. Esta es la primera vez que doy una clase de estas tan rapidita, profe. Y además, Eh, sí, Generalmente sí, sí, tardo mucho más, así que sentí que fui volando un- y siempre es mucha menos gente. O sea, había dado esta charla la había dado en grupos más chiquitos. Esta vez son 27, así que tratemos de aprovechar el tiempo si tienen algún interés en aprender algo más profundo o que les comente algo más profundo. una pregunta, Flavia, que quizás no es mía realmente. Estoy tratando de imaginarme lo que alguien que te acaba de escuchar puede tener en su mente. Sí, suena lógico, sí, suena bien, sí, pero tanta vaina, de verdad. Esa sería Sí, la, tanta vaina. eso es lo que alguien tendría en su mente. Suena bien, suena lógico, es correcto, pero en verdad el costo-beneficio, tanta vaina lo justifica. Eso es lo que me imagino que alguien puede tener en la mente ahorita. Sí, eso es como cuando habla uno con los señores de la vieja escuela y te dicen que hicieron a mano los planos o dije en AutoCAD y ahora como que en serio el BIM es necesario. Es lo mismo, o sea, creo que es un tema de abrir la mente y de tener la mentalidad. Es un tema por eso al principio lo dije, creo que sería mucho más amigable para el país si esto se enseñara desde la carrera. Que una persona que se gradúa de arquitectura no coincida o de ingeniería no coincida a hacer un proyecto sin estos controles. Debería de empezar por ahí. El orden, sobre todo, recuerdo que la persona que me capacitó a mí, una de las primeras cosas que me dijo era orden. Y yo en aquellos momentos, que estamos hablando que 2005, 2006, que andaba uno ahí con su computadora, desde ese momento era una persona bastante ordenada con mis archivos. O sea, yo ahora rescato mi disco duro de esa época y veo de que era una persona que tenía algo en orden, ¿no? Entonces, cuando uno es una persona ordenada, tiene más facilidad para absorber estas informaciones. A veces hay personas que son mucho más creativas, mucho más aéreas y más desorganizadas y entonces esto les parece más agobiante. Pero sí, si nos fuéramos a profundidad, cada pedazo del sistema tiene el objetivo de tener un mejor rendimiento. ¿Cuánto dinero se desperdicia por temas mal ejecutados? ¿Cuánto dinero se desperdicia por contratos mal redactados, por cosas que no se dejan claras desde el principio? Entonces, al final pensamos que no, pero todo es dinero. El tiempo que uno pierde en conversaciones o en peleas o en discusiones es dinero también. Y lo que se busca es tener un rendimiento que la empresa tenga un rendimiento más alto y ser más óptimos, pues. Ahora que Si tú no dices, fuera, si no fuera así, disculpen para terminar, no, sí, si no sí. fuera así, no existiría en el mundo. O sea, digamos que Panamá es algo que no se emplea tanto, pero hay países del mundo que no coinciden construir si no es así. O sea, si no fuera realmente algo beneficioso, no existiría. Algo que acabo de recordar es que ahora que tú dices que cuánto dinero se pierde por contratos mal redactados, yo conozco una empresa en Panamá, constructora, de buen nivel, de primer nivel, que tiene un par de ingenieras, no porque sean mujeres, pero bueno, en este caso son mujeres, un par de ingenieras civiles que tienen el ojo clínico en los contratos, sobre todo en los contratos con el gobierno,
y tienen una especialidad, claro, no académica, pero tienen una especialidad y una experiencia en buscarle errores a los contratos y a los pliegos de cargo que hagan posible eh, la negociación de adendas y de sobrecostos por errores del gobierno a la hora de preparar los contratos y los pliegos de cargo. Eso existe en este país. O sea, personas que de verdad se dedican a eso He y conocido yo también a dos sí, señoras que tal vez son las mismas que usted dice. no creo, porque estas no son tan mayores, son más bien jóvenes, son señoras, pero bastante jóvenes. No, estas sí son señoras y una de ellas trabajó en un proyecto donde usted trabajó, por eso me acordé. No tiene que ver con proyectos con donde yo Ok, haya trabajado. Este, pero sí, se dedican especialmente a buscar los errores en los pliegos de cargo y los contratos del gobierno para poder ¿hay negociar plata? adendas. Hay Eh, plata, o sea, hay errores por contratos mal redactados. Aparte de, o sea, hay pérdida de dinero, perdón, por contratos mal redactados. Y ese es dinero tuyo y dinero mío porque es dinero del Estado. Pero Claro. si tú vas a hacer un proyecto privado con fondos tuyos, tú te vas a cuidar hasta lo último de no gastar ni un centavo más. Sí, correcto. No quiero abusar del tiempo porque prefiero que pregunten los estudiantes, pero no veo que nadie tiene la manita levantada. ¿Alguien tiene alguna pregunta o consulta para la arquitecta? Buenas noches, profe. Ruth, Buenas noches, Ruth. Buenas noches. Adelante. bueno, también se debe a las licitaciones de empresas que no están capacitadas para el proyecto y piensan que van a terminar su trabajo y ahí es donde está una de las caídas, pues, por decir así. Y hay mucho amiguismo en estas licitaciones de gobierno. Por eso también andamos así. Totalmente, totalmente. Y muchas empresas se van a los precios más bajos posibles, se van al piso para ganarse la licitación y después entonces buscar errores como estos en los contratos, en las licitaciones, en los pliegos de cargo, para entonces negociar adendas al doble o al triple del costo y recuperar lo que no pusieron en la licitación. Eso es una realidad del día a día en este país. Profesor, vienen las adendas, pero es porque no ejecutaron bien el trabajo. Exacto. O porque los proyectos estaban mal formulados. Exacto. Donde esa parte de criterio de aceptación es algo que todos deberíamos de manejar desde ahorita. No se deja establecido. Siempre es bien ambiguo. Y entonces ahí es donde hay muchas empresas se aprovechan. ¿Qué es lo que tengo que entregar y cómo? No, es algo súper básico que no se establece. Otra pregunta que puede tener Yo, alguien. Bueno, yo, creo que Daniel tiene una pregunta. yo Daniel, tengo una. adelante. Sí, sí, no, yo iba a comentar algo que, digo, yo tengo, por años me he dedicado a hacer la parte de las áreas verdes de los edificios y siempre me ha llamado la atención es que hay como un interés, y yo sé que es por venta, ¿no? Un interés de que si el edificio ya tiene las áreas verdes listas, el cliente va a creer que, el comprador va a creer que ya está casi terminado. Entonces, siempre me ocurre, me pasó esta última vez que hice un proyecto de que o me dicen, coloca ya las plantas, las palmas, la grama, todo el relleno, pero yo sé que abajo de eso falta tuberías de electricidad, tuberías de agua, va a pasar la línea de gas, y yo les pregunto al contratista o al ingeniero encargado y me dice, no, 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 dale, igual dale. Entonces uno empieza el trabajo y después le dice, aguanta, es que tenemos que abrir el hueco para colocar entonces las tuberías. Entonces se pierde el día o se pierde entonces el trabajo de uno, la fase de uno, la detiene para entonces entrar la electricidad. Y uno sigue, porque lo obligan, ¿no? Entonces luego lo paran de nuevo a uno y todo lo que se hizo hay que quitarlo de nuevo porque ahora vienen las tuberías de gas, ahora vienen las tuberías de agua. Y esto se da siempre, no es que es como una especie de desorden que más bien responde a un producto que yo debo vender más que a finalizar una obra en el tiempo que corresponde o los días que corresponden. Y esto es un conflicto porque no solamente pasa en el área de las áreas verdes, sino también en acabados, en Siempre. personales que ya vienen en obra muerta cuando esto ocurre y esto atrasa todo. O sea, y no es que a veces la gente dice que no, pero es que en los imprevistos está la ganancia. Para mí no, porque siento que eso es un trabajo que uno ya ha realizado y sí, uno gana, pero
pero el trabajo no queda igual. O sea, no es lo mismo que trabajarlo cuando ya está el área lista para trabajar, que ya no hay que abrir nada ni excavar nada, y esto se da muchísimo. O sea, si esto se implementa, como usted dice, estos errores se minimizarían, ¿no? Claro. Muchísimo. Daniel, lo que pasa es que la pregunta es, ¿esos costos los reconocen? O sea, En- en tu contrato te los reconocen. Sí, sí, en mi contrato sí, bueno, por un cliente de confianza y ya tengo años trabajando con él, pero siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo y son costos que adicional, ellos lo pagan, sí, pero la idea no es eso, la idea es que el proyecto se termine en la ejecución correcta. O sea, ¿por qué gastar más en algo que ya está Exacto, planificado en hacerlo antes? exacto. Es porque existe desde el principio, el punto 2 este, de cuando hablamos de construcción, es la planificación. La gente no entiende el concepto de planificar. Yo creo que también esa es una de las cosas que desde la universidad se debería de aprender a hacer. Porque siempre queda como que te dan un cursito de project o de primavera y realmente no es manejar el programa, es entender de dónde salen las cosas y por qué es tan importante una actividad antes de la otra y por qué uno debe hacer un orden, ¿no? Pero estamos fallando, o sea, el sistema realmente está fallando en varios puntos, el sistema educativo, hablando de... Eso es lo que yo le estaba Buenas diciendo noches. en una clase anterior. Ya voy, dame un segundito nada más, que la parte esa la tiene que hacer un profesional, la parte de dividir el proyecto en actividades y decidir cuál va primero, cuál va después, el orden, la predecesora. Eso no lo hace, eso no te lo hace el project ni te lo hace el primavera. Eso lo tiene que hacer un ser humano y un especialista. Después el Claro, project del primavera te lo pone bonito y tal, tal, tal. Pero esa parte es la parte dura del asunto. Adelante. es como pensar que el Revit diseña, o sea, Sí, sí, lo que iba a comentar es que el tema de la planificación aquí en Panamá siento que el sistema es como muy light en ese sentido. Entonces, pareciera como que todos los proyectos siempre surgen de la misma base, independientemente de los objetivos, de los parámetros y todo lo que tenga. Entonces, como que siempre dije, bueno, como no le doy tanta importancia al seguimiento del cronograma de actividades, entonces voy a hacer un cronograma que me exige una licitación, por ejemplo, me exige tener un cronograma, pero yo lo hago basado en algo que ya tengo. Y entonces, porque en realidad no importa tanto, porque al final nadie le da seguimiento al cronograma de una manera seria. Y por eso es que todos los proyectos en Panamá siempre están fuera de tiempo y los costos, como dice Daniel, a él le pagan esos costos, pero estoy casi segura que esas pérdidas no se contabilizan en los proyectos, porque siempre los costos están, como quien dice, elevados para cubrir todo ese tipo de cosas. Entonces, al final uno no, bueno, es mi opinión personal, de que los proyectos nunca saben exactamente los costos, o sea, los costos verdaderos. Ni cuánto es exactamente, la creo que hay pérdida, ni... Ujú. parte de ese sistema y esa programación está atado, que esto era otra parte del sistema mes a mes, durante la ejecución del proyecto, de estos proyectos, se sabía cuánto iba a ser la ganancia al final. Eso era otra parte, digamos, no estaba dentro del sistema, pero sí había todo un procedimiento de gestión, de planificación, y se llamaba planificación económica, y iba ligado a eso. Entonces, digamos que nosotros estamos aquí en cualquier proyecto a nivel pequeño. Daniel que ejecuta, digamos, áreas verdes para edificios y le van a tardar 2 meses. Él cada semana o cada mes podría saber cuánto es el rendimiento que va a tener al final. Mientras que yo lo que siento o lo que percibo es que hay unos precios muy elevados para cubrir todos estos imprevistos que en verdad no son imprevistos, son errores de planificación. Y al final de la obra no Correcto. se sabe, es como una ruleta rusa, no sabes cuánto vas a sacar, Ni cuánto vas a terminar. ni cuándo vas a terminar y siempre le van a echar la culpa a alguien más porque no se planificó correctamente. Entonces al final Pero que al fin, eso nos deja mal cuando nosotros estamos aquí hablando y podemos compartirlo, pero como país, o sea, los correcto. países tienen estándares que como país, Panamá
tenga ese estándar es, primero, muy peligroso. He tenido dueños de proyectos extranjeros que cuando ven cómo se mueve la situación en Panamá, no le dan ganas de invertir. No, o sea, es más seguro invertir en otro lado. Digamos que Sí, vamos a invertir $5 millones en un proyecto, pero cuando yo le digo, o sea, si empezamos a compartir historias, y me pasó el año pasado, estaba un grupo haciendo un análisis para hacer un proyecto que eran 5,5 millones. Cuando empezaron a hacer su investigación en Panamá, darse cuenta que los permisos no toman el tiempo que dicen los municipios. La ejecución de las obras no es de tan buena calidad como en los países vecinos. Por lo tanto, no importa que sean buena calidad o no, eso repercute en errores postventa, ¿no? Entonces, si voy a hacer una barriada y la mano de obra en Panamá no sabe ejecutar bien las obras y van a haber fisuras por todos los meses y esas fisuras son responsabilidad del promotor por los próximos 5 años, ya sabes que hay un dinero ahí que tenés que dejarte. Los el tiempos. problema es que al El final costo. todos esos errores de planificación siempre los va a pagar las consecuencias el usuario final, que somos nosotros. Totalmente. Entonces, el otro tema es que, por ejemplo, en cuanto al tema este de la inversión extranjera, cuando se empieza a percatar de los temas de sindicales y de la convención, entonces lógicamente que empiezan a salir cosas que nadie va a planificar. Exacto. Entonces eso es otro tema, ¿no? Sí, Porque correctamente. si se planificara sería totalmente irresponsable. Sí, sería un bolsón de dinero que podría asustar también tenerlo ahí. Sí, ¿no? Y es que cómo planificas algo que no es legal, pues. Ujú. Gracias. Una pregunta, Flavia. Eh, Sí. algo que también puede estar en la mente de alguien. Arquitecta, suena súper bien todo eso, ya sé la importancia de todo eso, lo estoy viendo y entiendo la importancia de todo esto, pero bueno, hace un ratito usted y el profesor dijeron que no necesariamente tenemos o blanco o negro. Si yo quiero comenzar con esto, pero me abruma un poco comenzar con todo, ¿cuál sería el primer paso? De todo esto que usted nos presentó, si yo no tengo nada y quiero comenzar y dar el primer paso, ¿qué me recomienda que haga para comenzar? Ok, me parece que primero, si estás en construcción, lo básico sería establecer roles dentro de tu organización, establecer un organigrama y roles, ¿no? Y hacer, digamos, un archivo organizado, por lo menos dónde se encuentra qué tiene que ver clasificar, qué es de compras, qué es ejecución, sin hacer documentos, ¿no? Como, ok, estos papeles que andan por aquí, que son remisiones de concreto, pueden ser compras, y entonces se archivan de este lado, y como tener un orden, ¿qué es lo que tenemos? Por ahí se puede empezar, porque comerse ese pastel uno solo y de una sola vez es muy abrumador. Ya una vez que uno tiene un orden y tiene una línea por donde va, es revisar dónde, como hablábamos, dónde se está yendo el dinero. Qué cosas, porque uno lo sabe, o sea, uno lo sabe aunque uno piense que no lo sepa. ¿Por qué estoy presupuestando esto y no se me está, estoy gastando de más solucionando problemas? Entonces, como ver cuáles son los errores que cometo recurrentemente, qué es lo que está pasando, por qué me está fallando ahí, y apuntar entonces a controlar esas actividades, como ir haciendo un orden en el control de las actividades que son, ¿cómo empezamos nosotros, por ejemplo, proyectos que de cero? Eh, la sugerencia que siempre tenía para el equipo era filtremos las actividades más caras. Si vamos a hacer un proyecto, filtremos las 3 actividades más caras y enfoquémonos solo en esas actividades. A menos que usáramos esta norma en el que la suma del resto de actividades pesara más que las 2 actividades más caras, pero casi nunca pasa. Entonces, generalmente se te iba en estructura y en algún sistema, ¿no? Entonces, controlémonos qué es lo que puede, y entonces tiremos todas las ideas de qué puede salir mal aquí. Y cuando vamos viendo qué puede salir mal aquí, dependiendo del sistema constructivo, sabemos por dónde apuntar.
y sabemos, igual para la planificación funciona, porque ¿qué hace para cuando uno va a planificar? También tiene que ver cuáles son las actividades que tienen mayor volumen, porque si vas a hacer 2 columnas, probablemente no pasa nada, pero si tu proyecto tiene 80 columnas, Correcto. tienes que saber de que la ejecución de esas columnas es importante porque te va a generar un atraso no hacerlas. Entonces, usar ese sentido común, pensaría yo, o les Arquitecta, recomendaría. arquitecta, también ahora que usted comentó acerca de los roles, que es otra de las cosas que en Panamá este, se chifea, por así decirlo, es Sí. que al establecer los roles, se deben establecer también los responsables de esos roles y la responsabilidad sobre la ejecución de ese rol. Entonces, eso en Panamá por lo general no se hace, porque al final nadie quiere ser responsable de su rol, pues. Y yo creo que en la planificación eso es sumamente importante, aunque te genera a veces un poco más de papeleo, porque sí, eso lo experimenté en una empresa que estaba certificada y lógicamente es un poquito más tedioso a veces, ¿no? Pero sí te garantiza mayor control, por lo menos en lo que es la parte de administración documental. Claro, pero también es algo que vas a hacer generalmente una vez, porque un gestor de puesto, uno describe un puesto y ese puesto lo usas Ujú, para exacto. varios proyectos. El tema es sentarse a hacer Ah, el primero. sí, Pero sí, a mí me parece que es una lástima porque veo que en las empresas sacan el provecho de las personas que están empezando y creo que está mal. Creo que los que están empezando tienen que tener el apoyo de los que ya llevamos un cierto camino recorrido, no agarrar a una persona que acaba de salir de la universidad con todo lo que eso conlleva y tirarlo a hacer funciones y cuando lo vamos viendo le echamos más responsabilidades y los empezamos a ahogar y creo que eso así no es una forma así es. productiva. Mientras que si uno tiene un puesto y esa persona sabe qué tiene que hacer, qué funciones, con quién tiene que comunicarse y de qué formas, se evitan un montón de problemas. Sí, Gracias. ¿Alguien más? así. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta? Nos vamos temprano, pues, prof. Yo creo que nos vamos temprano. Y, y, y bueno, este año está más suave porque en años anteriores que Flavia nos ha ayudado con esta charla en grupo de maestría, no solamente ha sido la charla, después se le pone una Como asignación, tarea. o sea, una tarea, no una tarea de hacer un informe de la charla, una tarea de hacer alguno de los planes que Flavia nos ha enseñado hoy, pero claro, y que Flavia la ha revisado y la ha calificado después, un par de semanas después. Pero claro, eran grupos de maestría en administración de construcciones, ¿no? O sea, que era la especialidad realmente. Este año son grupos de ordenamiento territorial y de paisajismo. ¿Alguien más? Ah, creo que hay un chat ahí, no sé si alguien... ¿Cuál Alguien es me tu nombre? pregunta por mi red social, pero yo soy una millennial, no millennial. Ah. Les puedo dar mi WhatsApp, pero Miguel, yo le voy a poner en el Classroom que tenemos para este seminario, el nombre completo de la arquitecta, el teléfono celular y el correo electrónico. Así que no te preocupes. Incluso les voy a poner si la arquitecta me lo autoriza, les voy a poner esta presentación también. sí, dale, claro. Así que no te preocupes por eso. ¿Alguien más? Yo creo que no nos da tiempo de hacer la presentación del grupo que me quedó pendiente de más temprano, porque ya nada más nos quedan 15 minutos, 14. Así que bueno, si lo tenemos a bien, entonces déjeme dejar de compartir y encender la cámara. Bueno, a arquitecta López, gracias nuevamente por la disponibilidad, a pesar de que todavía estoy sentido porque me chifió el año pasado. El año pasado tenía 3 proyectos al mismo tiempo, me estaba medio ahogando, pero
No pude. A mí me gusta hacer las cosas bien, así que no lo iba a dejar ahí a Sí, medio palo. yo sé que sí, yo sé que sí, yo estoy clarito en eso. Así que bueno, nada, Y ese es parte de la calidad. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Hazlo sí, es bien. No parte de lo los hagas, principios. no lo hagas a medio palo. Lo que tenemos que lograr, prof, es hacer esto con estudiantes de la carrera. En licenciatura, claro, sí. Sí, no sé mucho cómo, porque la gente tiene menos interés y más desconexión y se distraen más. Tal vez hay que modificar un poco el contenido, pero creo que es importante de que las personas vayan estudiando estas cosas o sabiendo que existen desde que están estudiando la carrera, pues, la licenciatura. Sí, porque Así que bueno, los pelados escuchan BIM y piensan, uy, BIM 2022, 2000, esta vaina tiene más de 15 años, están dando, y eso es sí. viejísimo, eso no es nada nuevo. Y nosotros No, nos no, no, estamos, y me pasa en un proyecto en el que estoy participando que se está usando la herramienta y están construyendo por donde les da la gana. Entonces, hay interferencias en todos los sistemas porque tienen la herramienta y no la están empleando. Entonces, tú estabas hablando de Aconex para el control de documentos, y yo sé, Aconex estoy hace hablando más. de Revit. O sea, No, tienen un yo modelo. sé, pero digo, tú estabas hablando hace un rato en la Sí, presentación de Aconex para control de documentos. Yo usaba Aconex hace como 12, 13 años atrás. Eso no son nada nuevo, no es nada costaba novedoso. $500,000 la licencia de ese programa. Ahí está el programa y la gente, si no lo alimenta bien, va a tener versiones de documentos que no son los últimos. Mismo este caso del proyecto del primavera. Si tú le metes basura a tu cronograma, el cronograma te va a dar basura, el programa te va a dar basura. Tienes que, Claro, tienes que alimentarlo y actualizarlo, si no, eso no te sirve de nada y al final lo terminas guardando en una gaveta porque tú sabes que eso no te está reflejando la realidad. Y correcto. apenas tú sabes que eso no te está reflejando la realidad, entonces ya tú miras para otro lado porque eso no te sirve. Y entonces ya Totalmente. comienzas a depender de tu instinto y de lo que tú crees que te sirve y haces así y comienzas a ver para dónde está soplando el viento para decir, entonces Exactamente. ya no te sirve de nada En pleno 2024. en pleno 2024. Así que bueno, Bueno, vamos a terminar hoy. Terminamos 10 minutos antes, a menos que alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Si no, bueno, nos queda la charla del grupo número 3 que quedaría de primerita entonces para la siguiente semana. Flavia, si quieres hacer una despedida o algo, y si no, entonces terminamos por esta noche. bueno, nada, queda ahí mi contacto y bueno, siempre recuerden de que uno tiene que buscar cómo elevar el conocimiento del lugar donde esté y mejorarlo para que las cosas vayan funcionando mejor para todos. Así que bueno, nada, quedo disponible cuando necesiten alguna consulta, estoy disponible. Así que gracias. Gracias, prof, por invitarme una vez más. Siempre me disfruto mucho estos espacios. Lo sé que sí, yo sé que sí. Y la verdad es Chao. que son súper importantes. Que pasen buenas noches entonces, descansen y nos mantenemos en contacto. Hasta luego. Buenas noches. Mañana. Hasta luego. Hasta mañana, bro. Hasta Hasta mañana. luego, bro. Hasta Buenas luego, noches. señores. Hasta Chao. luego, gracias. Chao.